como dijimos, el miedo puede impedirnos a nosotros iniciar un emprendimiento y tenemos que aprender a controlarlo. Hoy he querido invitar a José Rubén Sánchez, que nos visita desde San Francisco. A José Rubén yo le digo emprendedor exitoso. ¿Por qué digo emprendedor exitoso? Actualmente se encuentra manejando, ¿no?, un negocio llamado Cool Cool. Ustedes lo van a ver en pantalla, vamos a presentar algunas imágenes de en qué consiste Cool Cool. La primera vez que yo vi Cool Cool me encantó y se lo dije. Y le dije, usted tiene, ¿cómo fue que le dije? ¿Recuerdas? No exactamente. Yo le dije, usted tiene una mina de oro en sus manos. Sí, exactamente. Yo le dije así mismo, usted tiene una mina de oro en sus manos. Ahí pueden ver en pantalla algunos de los productos que ofrece Cool Cool. Es una tienda de batidos y bebidas artesanales, helados, pizzas y algunas cosas que hacen, y sándwich incluso en base de waffle. A mí me encantó la idea y todo lo que están haciendo. José Rubén, yo sé, bueno, José Rubén viene de San Francisco, él no es de aquí de Santo Domingo, él nos visita desde San Francisco, y allá en San Francisco él tiene 2 de sus tiendas de la venta de ese tipo de productos. Yo sé, José Rubén, según hemos conversado, que tú, además de este emprendimiento que tienes ahora, tú has emprendido otras veces, has tenido otros negocios. Y mi pregunta es, ¿tú tuviste miedo alguna vez? Mira, quizás la persona le llama miedo, y yo te podría decir que sí lo sentí, pero yo nunca lo vi al 100% como miedo. Yo lo vi más como incertidumbre, de no saber qué iba a pasar. Sí, porque el miedo consiste en eso, o sea, lo que se le conoce como miedo es a los desconocidos. Cuando tú no conoces el resultado o para dónde vas o lo que va a ocurrir, eso es lo que te provoca ese miedo. Pero ese sentimiento, esa incertidumbre que tú dices que sentías, ¿te impidió en algún momento iniciar, lograr lo que tú en tu mente tenías ya ideado? No, realmente nunca. Así, no, en mi persona nunca he tenido una idea o algo que quiera lanzar, emprender, encaminar, que no lo haya intentado hasta desgastarme. ¿Y cuál tú crees que fue el factor? Mi mamá. ¿Cómo así? Explica. Yo no vengo de una familia de grandes recursos, sino de muy escasos recursos. Y mi mamá siempre me decía, nunca diga que no puedes lograrlo. Una persona no dice que no puede. Y yo decía, por ejemplo, mami, que yo quiero jugar pelota. Y me compraba un traje, tú vas a jugar pelota. Yo quiero practicar judo. Me compraba el traje y me llevaba a practicar judo. Es decir, todo lo que yo me proponía hacer, ella me encaminaba a que yo lo hiciera. Y entonces yo crecí entendiendo que no había nada imposible de lograr. Y entonces por eso a mí, cuando me llegaba lo que a otros quizás lo paraliza, a mí simplemente me creaba una duda de qué podía pasar, investigaba y eso mitigaba el miedo y no me paralizaba. Claro, porque como dijimos, el miedo es a lo desconocido. Así es. Entonces, algo importante es que cuando se va a emprender, tú tienes que conocer. No es tirarte del avión sin paracaídas, o sea, tú tienes que conocer exactamente a qué tú vas. Tú tienes que, como habíamos dicho anteriormente, tener tu plan de negocios y saber todas las partes que están involucradas en ese proyecto. Y una forma de combatir un poquito el miedo es plantearte el escenario más difícil que pueda suceder. ¿Eso fue lo que tú hiciste? Vendría siendo, porque es decir, tú dices, ok, lo peor que puede pasar que perder tanto, vamos. Pero quizás el miedo te tiene paralizado porque tú te estás haciendo un mundo que nunca va a pasar. Es decir, tú lanzas un negocio, inicias un emprendimiento y tú no te vas a morir si fracasas. Es decir, si tú te sientas con la cabeza fría y planteas qué es lo más difícil que puede pasar, ¿qué es lo peor que peor que puede pasar? Tú dices, pero, ¿y eso es lo peor? Pues vamos. Entonces, quizás tú no se sientas con la cabeza fría, analizar lo peor, y si tú te pones a verlo, tú dices, oye, pero no es tan malo. Es decir, si pasa eso, que es lo peor, ni tan malo es. Entonces, eso puede
mitigar un poquito el miedo que te pueda Sí, generar el lanzar. porque cuando se hace un proyecto de negocio, cuando se realiza un plan de negocios, Exactamente. Tú haces proyecciones. Ese plan de negocio Todos los incluye escenarios. una parte, una proyección, Sí. y en esa proyección tú analizas todos los escenarios. Bueno, si en los primeros 2 meses nada más me gano esto, si pasan 6 meses nada más me gano esto, entonces, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cuento yo con los recursos necesarios para poder mantener el negocio por cierto tiempo sin obtener ese retorno que me va a permitir permanecer? ¿Cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, con este emprendimiento de Cool Cool, ¿cómo te salió esa idea? En un momento te pregunté, cuando fuera ¿verdad?, del programa, cuando ibas a iniciar ese emprendimiento, ¿tuviste miedo? Y tú me respondiste algo. ¿Te acuerdas que me respondiste? Bueno, recuerdo, me respondiste, bueno, si yo hubiese tenido miedo, Sí, no me hubiese lanzado. no se hubiese lanzado y no estuviera su negocio donde está actualmente. Y usted me agregó algo, me dijo, porque las cosas que yo he tenido que hacer para estar donde estoy, no todo el mundo lo hace. ¿A qué se refería con eso? Mira, lo que pasa es que es muy fácil darse por vencido. Porque tú inicias el negocio a ver lo que pasa. Es decir, te explico, mira, te voy a poner en contexto. La idea inicial de lanzar ese negocio fue de mi esposa. Y yo fui que le di forma. Pero antes de ese negocio, y en el mismo local donde lo iniciamos, había una tienda. Okay. Y ella quería poner el negocio en un apartado de la tienda. Y yo no estuve de acuerdo. Yo dije, de la única forma que yo estoy dispuesto a que lancemos el negocio es si vendemos todo lo de la tienda. ¿Por qué? Porque mientras tengamos la tienda y ponemos el negocio a ver si funciona, no le vamos a dar el 100%, porque la tienda está ahí. Si no funciona, sigue la tienda. Exacto. Ahora, cuando tú quitas ese escape, inviertes todo tu sacrificio en el negocio, tu única salida es hacer lo que tenga éxito. Es decir, no hay otro escape. Hacer lo que tenga éxito, cueste lo que te cueste. Entonces muchas personas lo ponen a ver cómo se da y del primer resbalón o de la primera bajada lo sueltan. Entonces por eso te dije que cuando iniciamos yo no sé darme por vencida en un proyecto hasta que no me gasté y ya si el limón yo lo exprimo y después que le saqué el jugo le quito la cáscara y le quito el gajito hasta que no pueda hacer más nada con él. Entonces ahí es que yo entiendo que no hay de otra más que soltarlo, porque no es que todo, quizá los negocios van a ser exitosos. Hay algunos que fracasaron en sus inicios y han sido parte de mi capacitación como emprendedor, porque a ser emprendedor se aprende en el mercado. Todo en la vida se aprende con la práctica. Así mismo. Con la práctica, ya práctica basta tú tienes en emprendimiento. El emprender conlleva, como tú dices, un sacrificio. Es imposible que un emprendedor quiera lograr tener éxito entendiendo que todo le va a salir fácil, que todo va a salir bien. Y si te lanzaste y todo va bien, tienes que ir avanzando preocupado. Porque si al principio, es decir, es como cuando tú empiezas a crecer. Si el niño desde el principio que lo paran empieza a correr, algo no está bien. Tiene que empezar a arrastrarse, luego a gatear, luego a caminar, y cuando está caminando tiene que caerse. Y ya entonces cuando aprendes a caminar y a correrte es que tienes estabilidad, porque ya te caíste muchas veces. Entonces eso es parte de la vida propia del ser humano. Y siempre he dicho que tú tienes que amar lo que tú haces. Y 100%. ese amor no es solamente ese sentimiento, es acciones. ¿Verdad? Siempre hemos dicho, el amor no son palabras, son acciones. Mucha gente se enamora de, voy a emprender porque no quiero trabajar. Pero eso es una gran mentira. Cuando tú emprendes, ahí es que tú trabajas. Ahí es que tú trabajas. Entonces tú trabajas las 24 horas del día, y si tú no amas lo que haces, y si tú solamente entraste por el dinero o porque crees que vas a descansar más que en tu trabajo, entonces ahí te chocas con una realidad que no es. Que no la es. Así es. Y realmente siempre veo emprendedores que no se sujetan a ese sacrificio. Y por eso hablo del amor a lo que haces, porque decía que lo que tú vas a emprender luego se va a convertir en tu rutina. Tú vas a tener que abrir tu negocio todos los días. Imagínate, su negocio abre todos los días. Sí.
de lunes a domingo, Y días festivos. días festivos. Entonces tú vas a tener que ir y abrir tu negocio de lunes a domingo en un horario establecido permanentemente. Tú vas a tener que vigilar tu negocio, Sí. vas a tener que estar ahí. Entonces esa rutina, si no es algo que tú sientes esa pasión por hacerla, no va a tener sentido. Claro, tienes toda la razón. Y vas a fracasar. Entonces, realmente el miedo obstaculiza. Pienso que es el factor, por eso al principio dije, si quieres saber cuál es tu mayor obstáculo, ve en un espejo, ponte frente a un espejo y ahí vas a encontrar la respuesta. El mayor obstáculo que puede tener una persona es a sí mismo. Sí. Y ese obstáculo y ese sentimiento que te impide a ti seguir y lograr lo que tú haces, es el miedo, es lo que conocemos como miedo. Si tú puedas dar un consejo a los emprendedores de vencer ese miedo, ¿qué tú le dirías? Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es cuando vayamos a emprender, hacerlo por las razones correctas. Cuando tú decides emprender y lo haces por las razones correctas, es más fácil vencer el miedo. Muchos emprendedores también tienen el problema de miedo a dejar la seguridad de ese sueldo de 15 y 30. Más que el miedo a emprender, es el miedo a perder la zona de confort y ese cheque de todos los 30, porque cuando tú emprendes no sabes lo que va a pasar y tú eres el último que te va a pagar. Exactamente. Si queda. Así es, así es. José Rubén, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día. Agradecemos a todas las personas que nos ven y que nos vieron y escucharon todo el programa en este día. Gracias por acompañarnos.